Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, dicen. ¿Se Buenas escucha? noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Se escucha? Dicen. Sí, Ya. Bueno, buenas noches a todos. Estamos 101 estudiantes en línea. Tengo inscritos 199 estudiantes, o sea que faltan casi 90 estudiantes. Pero bueno, ya estamos en la mitad. Este es una clase de resumen y quiero, por favor, ¿todos tienen su texto? la mayoría. Ya, necesito su texto y un lápiz o un resaltador, porque voy a ir explicando los temas y les voy a ir colocando qué es lo que ustedes tienen, qué es lo más importante de cada uno de los temas que nosotros como docentes nos gustaría que ustedes tengan el aprendizaje para poder resolver el día del examen. ¿Está bien? Bueno, tenemos una primera parte que es la parte teórica, ¿ya? De lo que es fundamentos de bioquímica. Y aquí nosotros tenemos, como habíamos explicado, una primera parte. Todo lo que dice teoría primera parte, ¿se ve lo que estoy cambiando? Sí, Todo lo que indica teoría de la primera parte es lo que se da en el examen en el primer corte, solamente hasta la página 17. Desde la página 18 no se toca nada porque eso es para el segundo corte. Entonces vamos con la primera parte. Dentro de la primera parte de lo que es fundamentos de bioquímica, vamos a agregar a 5 personas más. Ya ingresaron 5 más. Dentro de ello vamos a empezar indicando lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de bioquímica, ¿ya? En el examen va a haber una pregunta en relación a cuál es el concepto general que nosotros podemos involucrar como bioquímica. Entonces ustedes van a subrayar lo que yo estoy subrayando en este momento. La bioquímica entonces son dos partes principales que necesitamos que se aprenda. Que la bioquímica es una parte de la química que estudia dos componentes principales. Uno, la composición y otro, la transformación de los seres vivos. ¿De quién se va a estudiar la composición y transformación de las células? Escriban ahí de las moléculas. La composición y la transformación de las moléculas. Ahora, igualmente se dice que es la bioquímica la química de la vida. ¿Por qué la química de la vida? Porque todos los elementos que se estudian en las moléculas tienen su componente orgánico porque están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y estos a la vez, como estudiamos en química orgánica, están enlazados a los radicales y están enlazados a los alcoholes, alcanos, alquinos, ácidos carboxílicos. Es por eso que dentro de su estructura de una macromolécula están formados por estos elementos. Por eso se dice que la bioquímica es la ciencia que estudia las bases químicas de la vida. Dentro de eso también hablamos que la bioquímica estudia los seres vivientes, pero aplicando técnicas y principios fundamentales de la química, de los fenómenos biológicos y de los procesos de la química orgánica y la química inorgánica. Es por cuanto ustedes también tienen dentro de la malla curricular, llevan la química orgánica y la química inorgánica, que tiene una alta relación con lo que es nuestra materia. Vamos a seguir agregando lo que están solicitando. Ya están todos conectados. Listo. Ahora, luego vamos a indicar cuál es el objetivo. En la siguiente página, por favor, vamos a ubicar cuál es el objetivo de la bioquímica. El objetivo de la bioquímica está enmarcado en este cuadrito negro, ¿sí? Que necesito que subraye. Entonces, la bioquímica, o también llamada química inorgánica o química orgánica,
es la ciencia encargada de estudiar las macromoléculas, pero estas macromoléculas que están dentro de un ser vivo, porque estas macromoléculas solas son inertes. Los hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas, solas son moléculas inertes. Necesitan estar dentro de una célula para ejercer su acción, como por ejemplo los hidratos de carbono y el ejemplo típico que es la glucosa. Su papel fundamental es la de generar y es la dadora de energía. Para eso es la conclusión de la bioquímica. Ahora, en el examen siempre hacemos esta relación entre cuál es el objetivo de la bioquímica con la bioquímica médica o con la medicina. Es interesante siempre, ¿ya? Es interesante siempre establecer, no sé, parece que algún estudiante me está llamando, pero yo no puedo contestar ahorita el teléfono, voy a ver. Están todos ingresados, vamos a agregar a más, ¿sí? Es que entran tarde, ya se agregó a más. A ver, voy a ver si están todos. Voy a hacer una pregunta, por favor, en los grupos. ¿Están todos ingresados? Voy a hacer una pregunta en el grupo OA y OB para si alguien me responde. Y en el OX, ¿están todos ingresados? Estoy preguntando. Vamos a ver qué nos responde. Porque están a todos escribir, pero yo ya los he agregado a todos. Dice, sí, no pudimos. No, dicen, no me acepta. Bueno, yo los he aceptado a todos ya. No se puede ingresar, dice. No pudimos, doctor. Ok. Bueno, voy a terminar con ustedes y luego voy a hacer un segundo grupo para los demás aquí. Enviaré un enlace para los demás en 20 minutos en el segundo grupo. Ya voy a hacer un segundo grupo porque no alcanzan para todos. A ver, en el OA o B yo sé y ahorita también. Listo. Listo. Ya he mandado ese mensaje a los demás grupos porque voy a avanzar con ustedes y luego con ellos. ¿Por qué? Listo. Vamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la bioquímica y la bioquímica médica? La bioquímica médica trata de esclarecer todos aquellos procesos patológicos que tienen relación con la anormalidad de las moléculas. Por ejemplo, esto de aquí, cuando hay un equilibrio entre las moléculas. Cuando hay un equilibrio entre las moléculas, hay un proceso que se denomina salud. Si todas las moléculas, hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas, están en normal funcionamiento en el organismo, tenemos el equilibrio y se llama un estado de salud. Pero cuando hay un desequilibrio de las moléculas, que está así, genera un proceso patológico que se denomina una enfermedad. ¿Cuál es la relación? La relación de la bioquímica médica es esclarecer todos los procesos biológicos útiles en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades con la ayuda de los exámenes de laboratorio que ustedes van a realizar. Para ello, vamos a indicar que la bioquímica se convierte, ¿ya?, en un instrumento de un valor incalculable, debido a que la bioquímica como tal establece un cierto paradigma con todas las moléculas de ciencia de la... Doctora, no se escucha. Listen, apagó su micrófono.
Hola, ya. Me parece que los demás no pueden ingresar porque el Zoom es hasta 100. Yo tengo 100 personas. Por eso estoy... Sí, ya. Por eso estoy haciendo otro enlace para los demás. Está bien. Dentro de esto vamos a decir que el estudio de la bioquímica nos va a ayudar a relacionar a todas las macromoléculas que están presentes en el organismo y que cada una de ellas, con el avance de los tiempos, las tecnologías bioquímicas van avanzando. Ustedes tienen aquí que en el futuro, fíjense ese párrafo que se lo estoy subrayando, en el futuro posiblemente todas las técnicas del laboratorio que se van a ejecutar ya no van a ser solamente a nivel de las macromoléculas, sino que van a ser a través de trasplantes de genes, trasplantes de órganos. Se enlaza esto un poco con la farmacogenomía y el genoma nutricional que se puede trabajar desde el punto de vista bioquímico para la relación completa del paciente. Fíjense que aquí lo que hablábamos, si el paciente está con todas las macromoléculas, hidratos de carbono, lípidos y proteínas en un balance, tenemos el estadio de salud. Sin embargo, cuando hay una alteración de alguna de las macromoléculas, nosotros estamos hablando de un estadio de enfermedad. Por ejemplo, cuando los hidratos de carbono se elevan, principalmente la glucosa, que ustedes se lo van a llevar en las materias más adelante. Cuando la glucosa está alta, nosotros hablamos de una hiperglicemia, que para relacionar con la enfermedad de la diabetes es un conjunto de anormalidades de macromoléculas, no solamente la glucosa, la que nos va a ayudar juntamente con la anamnesis que el médico hace al paciente para poder declarar que un paciente ya está con una diabetes instaurada en su organismo. Aquí nosotros tenemos en el examen, le vamos a preguntar la relación de la bioquímica como disciplina interdisciplinar y vamos a sacar cualquiera de estas disciplinas. Se le puede preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la relación de la bioquímica con la microbiología? Entonces ustedes van a decir, porque ha demostrado que los organismos unicelulares y virus son especialmente adecuados para mantener muchas rutas metabólicas y mecanismos de regulación. Nosotros cuando vemos que un paciente tiene algún problema de algún microorganismo, alguna bacteria, algún virus que pueden haber ingresado al sistema nervioso central, el médico solicita algunas pruebas específicas como la determinación de glucosa en líquido cefalorraquídeo y etcétera, en el cual nosotros evaluamos la concentración de ese analito en ese espécimen biológico. Entonces, la bioquímica tiene relación con todas que están descritas. En el examen se le puede preguntar con una u otra. Podemos preguntar cuál es la relación con la química orgánica, con las investigaciones médicas, con la microbiología, fisiología, con la biología molecular o con la genética. Háganle, por favor, todo esto, tiqueen, que es una de las partes importantes que ustedes tienen que saber para el examen y en relación a todas las materias que ustedes están cursando actualmente. Este cuadrito es muy importante en el examen, este primer cuadrito, en el cual en la parte de arriba nosotros tenemos a las macromoléculas y en la parte de abajo tenemos a las enfermedades relacionadas con la medicina cuando estas moléculas se alteran. Por ejemplo, en los hidratos de carbono, cuando se alteran los hidratos de carbono, va a generar lo que se denomina la diabetes mellitus. Quiere decir cuando la glucosa está alta en el organismo de ese paciente. Cuando los lípidos, que es una macromolécula estudiada por la bioquímica, está alterada, se puede generar una enfermedad denominada arteriosclerosis o también otra enfermedad que es la obesidad, ¿no? Cuando tenemos la alteración de las proteínas, nos generan un tipo de anemia, que en este caso, como ejemplo, uno de muchos ejemplos, tenemos las anemias falciformes, en el cual hay una deformidad de la membrana del eritrocito que me puede generar una enfermedad que genera una anemia y que más adelante en una materia que se llama hematología, ustedes van a estudiar
por qué la molécula, por qué ese eritrocito se deforma, por qué la síntesis de hemoglobina es diferente en ese tipo de eritrocito. Y en los ácidos nucleicos, cuando hay una alteración de estos ácidos nucleicos, me pueden generar unas enfermedades genéticas que ustedes lo van a estudiar en la materia de biología celular y molecular, porque en una parte de ellas van a estudiar lo que se refiere a las enfermedades de origen metabólico. De nuevo están solicitando y voy a volver a mandar al grupo. Ya, sigan. Ahora, otra pregunta del examen es que clasifiquemos qué se refiere con la bioquímica estática y qué se refiere con la bioquímica dinámica. Habíamos dicho ya en la teoría que la bioquímica estática es aquella que va a estudiar a la molécula como tal en sus componentes, cómo está formado. Está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y por los puentes de unión entre ellas. Eso es lo que va a estudiar la bioquímica estática. Sin embargo, la bioquímica dinámica es la que estudia las transformaciones de estas macromoléculas. ¿Dónde? En el interior de la célula. Dentro de la célula van a estar las macromoléculas. Estas macromoléculas se van a formar o se van a degradar. Quiere decir que existe una ruta metabólica en la cual estas moléculas en el interior de la célula van a llegar a formar otras moléculas, a eso se llama síntesis, o van a degradarse en esta célula, a eso se llama un proceso catabólico. Eso se refiere en la bioquímica dinámica. Estos dos tipos de bioquímica se dan simultáneamente en el organismo. Se las ha dividido solamente para poder entender la bioquímica, pero sin embargo estos dos procesos se dan simultáneamente en el organismo. Por ejemplo, los neonatos, los recién nacidos, todos sus procesos son anabólicos o de formación o de síntesis. Procesos anabólicos de formación o de síntesis. Ahora, cuando ya estamos llegando al término de la vida, la mayoría de nuestros procesos se convierten ya en catabólicos, degradativos. ¿Por qué? Porque al igual que algunas células en el organismo tienen una muerte programada, quiere decir, por ejemplo, los glóbulos rojos en el organismo tienen una vida promedio de 120 días. Cuando están agotándose los 120 días, estos eritrocitos ya están envejecidos, estos eritrocitos se pueden lisar, se pueden destruir. Lo mismo acontece con todos los procesos en el organismo. Se convierte en procesos catabólicos, degradativos, porque ya estamos culminando la fase programada de la vida que puede tener una persona. Ahora, cuando hablamos del tema de los seres vivos, una pregunta infalible en el examen es esta, que denomine o que exprese cuáles son las características que identifican para ser denominado un ser vivo y que también nos puede dar ejemplos. Dentro de ellos son las 4 características principales que necesito que por favor las subrayen, que deben de aprenderse para el examen. Una, que es la complejidad y el alto grado de organización de las moléculas. 2, es los componentes complejos y su propósito o su función específica. 3, que extraen y transforman energía del entorno. Y por último, la capacidad de poder replicar una réplica exacta de sí mismo. Esas son las 4. ¿Tiene que cumplir las 4 reglas para ser vivo? Sí. De nuevo, ¿tienen que cumplir las 4 reglas? Sí. Es por eso que en el examen hay una pregunta en este sentido. ¿Ya? Ahora, dentro de la historia de la bioquímica como tal, vamos a decir que la bioquímica remonta, como habíamos dicho, en el siglo XX, en el cual las primeras personas, los primeros científicos que trabajaron no eran bioquímicos, eran médicos, eran químicos, en el cual empezaron a trabajar algunas sustancias químicas. Ahora, ¿qué es lo más importante de todo esto? Es la teoría de Berzelius. En el examen
se pregunta la teoría de Berzelius, que lo tenemos aquí. Teoría de Berzelius. Subrayen toda esta parte, por favor, hasta aquí. ¿Ya? ¿Me escuchan todo? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctor. ¿Se ve lo que es subrayado? Sí. ¿Sí? No, Listen, no se ve. ¿Se ve esto azul o no? Se ve, se ve. Se ve, doctora. ¿Se ve? Ya. Eso azul, ya, lo van a subrayar porque es una pregunta de examen. Dice, ¿en qué consiste la teoría? Puede haber una pregunta que dice, ¿en qué consiste la teoría de Berzelius? Entonces, la teoría de Berzelius consiste en que la química inorgánica, que era la química del laboratorio en ese siglo XX, donde indicaba que se podría, donde era la bioquímica del laboratorio, donde se podía sintetizar la sustancia. ¿Quién está con su micrófono, por favor? Hola. ¿Ya? A ver. Sí, ya cerró su micrófono. Ya. En el cual sostenía que la química orgánica era la química de los seres vivos y cuyas sustancias solo se podrían sintetizar o se podrían sintetizar en un organismo vivo. Luego habíamos dicho, ¿se acuerdan en la teoría? Que eso fue abolido por Wolber en el año 1826, que por un descubrimiento que realizó en el cual mezcló el cianato de plomo más el amoníaco, hizo el primer compuesto sintetizado en el laboratorio, que es la urea, un compuesto orgánico, que con esto echó a un lado los postulados de Berzelius que había iniciado en el siglo XX. Es por eso que hoy todos los procesos que acontecen en el organismo lo podemos simular nosotros en reacciones in vitro, reacciones en un tubo, reacciones en el laboratorio. Es lo que ahora ustedes van a empezar a trabajarlo durante los procesos. Fíjense aquí, nosotros vemos que hay diferentes tipos de trabajos científicos que a partir de allí ustedes van a estudiar quién y qué realizó cada uno de ellos. Summer, Fisher, que lo van a colocar. Aquí tenemos Standard, tenemos quién descubrió los reticulocitos ya en el siglo XX. Y por último, vamos a decir que en la actualidad todos los avances de la bioquímica son usados en cientos de áreas de laboratorio, en el cual día a día van mudando, van cambiándose los procedimientos, van sintetizando muchas otras sustancias, y que el avance y el trabajo que ustedes van a hacer hace 20 años atrás, ahora lo que hace 20 años atrás en nuestro país era algo inalcanzable, los realizan todos los bioquímicos. Y de aquí 5 o 6 años, las cosas que en este momento nosotros no podemos trabajarlas, ustedes sí lo van a poder hacer. Porque nuestra carrera es una carrera de cambios constantes. Y lo hemos visto durante estos años del COVID-19, en el año 2019, que hasta ahora se han podido desarrollar más destreza los bioquímicos realizando otras pruebas de laboratorio para poder enfrentar nuevos virus y lo que vamos a enfrentar durante los siguientes años. Hasta aquí, que tenemos la teoría, y luego nos vamos a la parte del laboratorio. Fíjense esta parte de aquí donde dice parte 2, no, porque eso es para el segundo corte, eso ustedes no lo van a tocar. Y nos vamos a las prácticas. Disculpe, licenciada, y la página 15, 16. Hasta la página 17. ¿Ya? Como habíamos dicho inicialmente, el estudio es hasta la página 17. ¿Está bien? De la teoría. Y en el laboratorio son 3 prácticas. Fíjense que aquí arriba dice práctica 1. ¿Y hasta dónde es? Voy a bajar.
en la siguiente, que esto es lo que ya se expuso. Aquí tenemos al lado derecho arriba práctica número 2 y la última que viene siendo la práctica número 3, ¿sí? Hasta dónde vamos a estudiar es, ahorita les voy a decir, hasta la página 61. Y estas son las actividades, que son 10 páginas, viene siendo hasta la página 62. Entonces vamos a colocar esto aquí. En el grupo voy a poner la teoría es hasta la página 17. Y la práctica, ¿hasta qué página hemos dicho? 62. 61. Hasta la página 62, ¿no? Aquí. Eso es lo que vamos a estudiar. Ahí se lo estoy pasando en el grupo. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Ahora vámonos en su guía a la página, a la práctica 1. Vámonos más arriba. Práctica de campo 1. Y aquí ustedes van a tener, fíjense, que tenemos el índice de contenido, ¿ya? Que se los voy a pasar aquí. Este va a ser la teoría. Se la estoy pasando al grupo de WhatsApp, que es lo que van a estudiar. Esta parte de aquí, que es la teoría. ¿Ven lo que estoy pasando, por favor? En el grupo de WhatsApp. Sí, ya llegó. Sí, se ya llegó. Esa es la teoría. Y la parte práctica, nos vamos a la parte práctica, que es lo que vamos a hablar ahorita en este momento de las 3 prácticas de laboratorio. Aquí está esto es del segundo corte, que no lo vamos a tocar, eso lo vamos a tocar después de los exámenes. Y aquí viene la parte práctica. Y la parte práctica solamente vamos a estudiar hasta la página número 62. Ahí está. Bueno, ya tenemos todo. Sigamos. Vámonos con la primera parte. ¿Qué es lo que, en el primer tema, qué es lo que se pregunta generalmente? Conceptos de bioseguridad. Pregunta clave es, ¿qué es la bioseguridad para ustedes? Entonces, ustedes van de toda esta página de aquí, ustedes van a definir qué es la bioseguridad para ustedes. Por eso se habla del concepto de bioseguridad. ¿Ya? Y luego, otra pregunta para nosotros es nombrar los principios de bioseguridad, que vienen siendo 4 principios, que es universalidad, en el cual establece que todas las medidas de bioseguridad deben ser adoptadas y aplicadas a todo nivel, desde el director, pasando por los médicos, los administrativos, el personal de limpieza. Todo el personal debe de cumplir las normas, reglas y protocolos establecidos. El uso de barreras, en el cual establece que son medidas para evitar la exposición directa a los microorganismos, ¿ya? O aquellas materias que se pueden considerar potencialmente infecciosas. Luego tenemos a la eliminación del material contaminado, en el cual se le pregunta los diferentes conceptos, como estamos viendo aquí, cuáles son los que están dentro de la clase A, de la clase B, de la clase C, que enumeren cuáles son las subclases. Aquí tenemos estas son las subclases que están en el centro,
o que den algún tipo de ejemplo de qué es residuo. Podemos mezclar en el examen para que ustedes hagan y subrayen cuál le corresponde a cada nivel de riesgo biológico. Luego preguntamos dentro de los tipos de agentes o causales de accidentes que pueden tener esto. Todos estos son los tipos de riesgo al cual están sometidos ustedes, los bioquímicos, durante su jornada de trabajo. Se le pregunta de cualquiera de ellos que den ejemplo o que expliquen a qué se refiere cada uno de estos riesgos, ya sea físico, químicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales. Dentro de los biológicos, que es el más principal de todo esto, es el riesgo que es dependiente de la naturaleza del microorganismo y que obviamente va a estar relacionada a los tipos de, va a estar relacionada a la muestra en el cual va a contener algún tipo de microorganismo que nosotros vamos a intentar trabajar en el laboratorio y decir que todo el material que nos ingresa al laboratorio se debe de considerar y es un material potencialmente infeccioso. Si aún le pidan un grupo sanguíneo, una glucosa, es un material biológico que ustedes lo tienen que trabajar con todas las medidas de seguridad para evitar un contagio o un accidente dentro del laboratorio. Igualmente se le va a preguntar cuáles son las características que debe tener un responsable de bioseguridad y denomine o nombre por lo menos 3 o 4 funciones de bioseguridad del comité o del responsable de bioseguridad. Se le puede enumerar y se le puede decir cuál de estas funciones no le corresponden a un responsable de bioseguridad. Entonces puede haber alguna que no esté enunciada aquí y ustedes vean que no le corresponde y esa es el excepto, es la que tiene que subrayar que no le corresponde a una función de un responsable de bioseguridad. Luego vamos a hablar en esto, que es dentro del primer tema, y nos vamos al segundo tema, que lo tenemos aquí, y hablamos de la implementación de la bioseguridad en su laboratorio. Para hablar de la implementación de bioseguridad se habla de las prácticas y las técnicas de laboratorio, en el cual todas las prácticas de laboratorio se consideran estándar, que debemos de tener procedimientos adecuados, estandarizados en el laboratorio y que todo el personal del laboratorio las trabaje de la misma manera. Para ello también se habla de los equipos de seguridad o barreras primarias. Dentro de las barreras primarias ya muy bien lo han explicado, que vienen siendo las cabinas de seguridad biológica, que es un equipo que nos evita el contacto directo que nosotros tengamos con las muestras de los pacientes, ¿no? Luego nos habla de los tipos de cabinas. En el examen se le puede consultar cuáles son las características de las cuales nosotros tenemos que saber que nos puede cubrir una cabina de seguridad biológica. Es la protección al operador, quiere decir a ustedes, la protección al medio ambiente y la protección al producto. Cuando hablamos de la protección al producto, es la protección a la muestra que nosotros estamos procesando. Todo esto que le estoy poniendo en azul aquí. ¿Ya? A eso se refiere. Y luego hablan de las vacunas. De las vacunas se considera que siempre en el examen se le pregunta cuáles son las vacunas obligatorias y cuáles son las vacunas opcionales. Dentro de las vacunas obligatorias se le pregunta que dé 2 o 3 vacunas, el número de dosis y la vía de administración. Dentro de ellas vamos a ver que una vacuna obligatoria es, y se considera ahora COVID, fiebre amarilla, tétano, hepatitis B y ahora influenza para el personal de salud que vienen siendo ustedes. Una vacuna opcional se considera un estreptococos, en el cual solamente para aquellos bioquímicos que van a trabajar en el área de bacteriología,
Algunas vacunas como para varicela, para Salmonella Typhi, que es solamente específica para esas personas que van a estar en esos laboratorios trabajando. El otro que se considera es la clasificación de los agentes biológicos por grupo de riesgo, que se les va a colocar que diga ejemplos. Por ejemplo, el grupo A o el primer grupo, que es el grupo de riesgo, que es poco probable que cause una enfermedad en el hombre. Dentro de los ejemplos típicos de esto tenemos a Saccharomyces cerevisiae, tenemos a que aquellos que están dentro de la industria, microorganismos que no se consideran patógenos, más aún son microorganismos que los podemos utilizar en la industria. Sin embargo, los de la clase 2 o grupo 2 son los que están causadas por enfermedades del hombre en el cual supone un peligro para los trabajadores. Dentro de esto, como ejemplo, tenemos el Staphylococcus epidermidis, Salmonella sp, entre otros microorganismos. De la clase 3, que puede causar una enfermedad subrayen grave en el hombre, y que dentro de esto podemos tener la tuberculosis, la brucela, la Coccinella burnetii, que son características principales de microorganismos de este grupo. Y por último, el que es más grave, el que me produce una enfermedad grave en el hombre y que supone un alto riesgo para ustedes bioquímicos que van a manipular este tipo de muestras, en el cual pueden tener muestras con sospecha de algún arenavirus que puede producir una fiebre, como ser la fiebre hemorrágica boliviana, ébola, hantavirus, que nosotros tenemos una zona, el trópico de Cochabamba, donde estos últimos años hemos visto, y este año ha habido casos de muerte de pacientes con hantavirus, ¿no? Y aquí vemos los niveles de laboratorio, que son los niveles de bioseguridad o de contención, que hemos visto el nivel 1, se ha visto el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4. El nivel 1, que son los más básicos, que son los que ustedes tienen en la universidad, que son laboratorios de bioseguridad BCL1, que son destinados para la enseñanza, que son donde están los laboratorios en los centros de salud pequeños de primer nivel. Tenemos el BCL2, donde ya se tiene una infraestructura y equipamiento diferente, que aquí están las características, en el cual el personal tiene que estar capacitado en manipular agentes patógenos, las condiciones de infraestructura donde las puertas tienen que estar cerradas, las ventanas tienen que ser herméticas, donde el personal de salud tiene que tener las vacunas adecuadas para este nivel, donde se manipula microorganismos de riesgo del tipo 2. Y vemos la BCL3 que tenemos en Bolivia, ya lo habíamos visto, tenemos un laboratorio en Bolivia que es en Cenetrot, en el cual tenemos un laboratorio pequeño que es el BCL3, donde se manipula microorganismos del riesgo 3 y o algunas muestras que se envían a otros países donde nosotros no podemos llegar al diagnóstico definitivo de este paciente. Se manipula la muestra y se puede mandar a otros países. Esto son microorganismos como por ejemplo la tuberculosis, la micobacteria, el virus de encefalitis bovino, la Coccinella burnetii, que son los principales representantes de este grupo. Y por último tenemos el BCL4, que no hay en Bolivia. Es un laboratorio donde se manipula solamente virus, a diferencia del BCL3, que se puede manipular parásitos, bacterias. En este solamente usted manipula virus. Y son microorganismos que no se tiene terapéutica, quiere decir que no hay tratamiento, y que si nos contagiamos con este tipo de microorganismos que se deberían de manipular en este nivel, el bioquímico tiene un riesgo biológico de poder también fallecer, morir, ¿no? Y el último, este es un artículo para que refuerce el tema anterior, que eso ya ustedes también lo hemos visto en el laboratorio, es solamente un artículo de refuerzo.
Y por último, el tercero, en el cual habla y han expuesto muy bien los laboratorios de análisis. Tenemos los diferentes tipos de laboratorio por complejidad, por capacidad resolutiva. Quiere decir, el tipo de laboratorio en el cual nosotros podemos trabajar, que son laboratorios de análisis clínico, laboratorios de bromatología, de toxicología y ambiental. Al final de su formación se le designa, o que ustedes puedan definir a qué área de interés ustedes pueden trabajar. La mayoría define análisis clínico, pero también tenemos el área de bromatología, toxicología, que son áreas donde ustedes pueden trabajar. Por cada nivel de complejidad que tenemos una lista de pruebas, ¿ya? No es necesario que se las aprendan esta lista de pruebas, solamente que se les ha colocado para que ustedes vean cuánto se realiza en un primer nivel, que son pocas las pruebas. Cuando hablamos de un segundo nivel, las muestras, el nivel de laboratorio va creciendo, y un tercer nivel se va realizando la mayoría de las pruebas. Esto no es necesario que ustedes se lo aprendan. Y estas son las 10 preguntas que ustedes han trabajado en el laboratorio. ¿Qué es necesario aquí? Es necesario que ustedes estudien su trabajo, que el jefe de un grupo lo tiene que tener, porque van a estudiar la teoría del laboratorio y su resumen, darle una ojeada, que es las mismas preguntas que se van a preguntar en el examen. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Licenciada, una pregunta. En el examen se va a preguntar sobre eso de las normas, de la norma boliviana, ¿eso Sí, se va a preguntar, licenciada? todo, hasta la página que hemos indicado. Ah, ya está bien, muchas gracias, licenciada. ¿Ya? El día lunes ustedes van a recibir 2 exámenes, uno de la teoría y otro de la práctica, engrampado, 2 hojas. Disculpe, licenciada, ¿y en la última hoja de las preguntas hay que hacerlas o para estudiar más? ¿Cuál? ¿De las normas va a entrar Lisa? De lo que está ahorita mostrando, compartiendo. Eso ya lo han hecho ustedes, lo que han expuesto. Y sobre las normas, Ya. Las normas van a entrar. ¿hasta qué página dijo? No, no llegué a escuchar. Hasta la página 62. ¿Ya? Ya, gracias. El día del Doctora. examen van a llevar, por favor, su carnet. Tienen que llevar su carnet de identidad para que verifiquemos que sean ustedes los que están yendo a dar el examen. Doctora, ¿Sí? había un grupo que faltaba exponer a mi grupo. Dijo que iba a exponer hoy. Ese grupo va a exponer el día del examen, después del día del examen. ¿Después del examen? Sí, no más de 10 minutos en su exposición. Ya, está bien, doctora. ¿Ya? Porque es solamente un grupo. Licen, ¿Sí? ¿cuánto tiempo va a durar el examen? 1 hora. Ya, gracias, Licen. ¿Ya? Doctora, buenas noches. Entonces, mañana no pasaríamos las clases de práctica. No, mañana ya no pasan. Todos ya han expuesto, solamente hay un grupo que no ha expuesto, que va a exponer el día del examen, que es este día lunes. Ok, gracias. Buenas noches, directora. Una pregunta sobre el cuadernito pequeño. ¿No tenemos que ir avanzando nada hasta el momento? El cuadernito pequeño creo que se refiere a las normas de eliminación de residuos sólidos. Eso entra en el examen porque ha entrado en las preguntas que ustedes han expuesto. Gracias.
Licen, una duda más. Para el día lunes vamos a respetar la hora de 2:30 a 4:30. Sí, porque es multigrupo. Todos los grupos a la misma hora y en el aula definido. Son 8 grupos que van a dar. Ya eso era, Licen, es que en otra materia igual no siguieron la hora que nos indicaron. No, nosotros vamos a dar el mismo día a la misma hora establecida. Ya, Licen, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, jóvenes, a estudiar. Tienen todos estos días para estudiar. A ver La hora del examen va a ser la misma hora que dice en el horario que nos mandaron. la misma hora del examen que dice. El mismo día, a la misma hora que establece el cronograma. ¿Ya? ¿A qué hora está? ¿El lunes? 2:30 a 4:30. 2:30. Ustedes tienen que estar a las 2 de la tarde, por lo menos. Porque 2:30 empiezo a entregar los exámenes. Ingeniera, una pregunta más. En la norma boliviana hay dos, esas dos partes tenemos que estudiar. Todo. Gracias. Ya. Bueno, si no hay más preguntas, voy a mandar otro enlace, pero para los que no han podido entrar, porque faltan unos 50, 60 más. ¿Ya? Nos vemos el día lunes, por favor. No tienen que faltar. Nos vemos el día lunes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego.